Gracias por continuar con la revista familiar Tarde a Tarde con la señal de TVS Canal 13 y quiero darle la bienvenida a mi siguiente invitado, el doctor Nelson Guatole, psicólogo clínico, y vamos a estar tratando la tarde de hoy el tema del estrés postraumático. Y vamos a comenzar, doctor, por supuesto, dándole la bienvenida y que por favor nos comente a qué hacemos referencia, qué significa estrés postraumático. Bueno, primero mi cordial saludo a todos los televidentes de lo que es este programa Tarde a Tarde. Agradecer también al programa por esta segunda oportunidad. Vamos viendo que la psicología justamente busca este tipo de espacios, ¿no? Para dar a conocer en qué consiste la salud mental y sobre todo para nuestro pueblo riobambeño, ¿no? Que vaya teniendo este tipo de temáticas y que en ese sentido vaya tomando conciencia, ¿no? De qué importante es que nosotros también procuremos prevenir situaciones problemáticas en la salud mental. Sí, esta vez queremos hablar un poco del estrés postraumático, un poco hacíamos la relación frente al tema de la semana anterior, un tema en donde el 11 de septiembre estuvimos también celebrando una situación catastrófica, ¿no? Que se dio en el país vecino de los Estados Unidos. Entonces, esas incidencias de situaciones generan un estrés postraumático en las personas. ¿Qué es un estrés postraumático? Es un trastorno dado al tipo de síntomas en donde la persona pasó por algún momento muy emotivo, muy dramático, de una intensidad emocional muy fuerte y que producto de eso, con el paso del tiempo, va generando la sintomatología, ansiedad, va generando problemas de depresión, falta de concentración, problemas del sueño, problemas del apetito. Hay una situación en donde hacen reminiscencia de lo sucedido constantemente, ¿no? Entonces es una situación en donde, según la levedad del estrés postraumático, pues hace invivible, ¿no? A la persona que padece este tipo de síndrome. Doctor, entonces, para tratar de recapitular y entender a profundidad lo que usted nos dice, primero hay diferentes niveles de estrés postraumático, no todo el mundo lo vive con la misma intensidad, por decirlo de alguna manera. Puede ser efecto de una situación traumática, como la misma definición lo dice. Por ejemplo, el sismo que vivimos acá recientemente, gracias a Dios en la provincia, no tuvo una consecuencia mayor, no hubo pérdida de vida, pero fue tan fuerte que la población y más pues con los antecedentes que se vivieron en las provincias de acá, de aquí del Ecuador, las personas quedan nerviosas, quedas asustado, por ejemplo, esa misma noche a lo mejor no puedes dormir bien, eso forma parte, no necesariamente tiene que pasar algo definitivamente trágico, es mi pregunta, para que una persona sienta el estrés postraumático. Sí, no necesariamente, se cumplen condiciones en cuanto a la presencia de la sintomatología y al tiempo de permanencia, ¿sí? Y al tiempo en donde aparece también la sintomatología. Entonces, un estrés postraumático leve, estamos hablando de la presencia de la sintomatología en los 3 primeros meses, dado el acontecimiento que vivió. Estamos hablando de un estrés postraumático moderado ya cuando la incidencia pasa a los 6 meses. E inclusive hay una situación en donde hay un padecimiento de estrés postraumático adquirido, ¿sí? De manera moderada, pero se presenta la sintomatología 6 meses después de lo que ocurre el acontecimiento. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en lo que sucedió la problemática del temblor, del terremoto en las costas ecuatorianas, tal vez hubieron personas que en esos 6 meses pues no sintieron nada, ¿no? Pero después de esos 6 meses comenzaron a tener ya la ansiedad, la angustia, el hecho de que por ahí vieron moverse alguna lámpara, entonces dicen temblor y les causa miedo. Es como que revives. Exacto, esa es la reminiscencia que vienen teniendo. Entonces, sí, se dan este tipo de cosas. Y yo creo que el pueblo riobambeño tiene ya la circunstancia de un estrés postraumático, lo que vivimos hace tiempo atrás con el famoso polvorín, en donde a raíz de eso se prohibieron los festejos con lo que son los juegos pirotécnicos. ¿Por qué? Porque solamente el escuchar un estallido hacía que la persona tiemble, no piense y se alteraban sus nervios, exacto. Ahora, doctor, cuando una persona está viviendo esta situación, ¿cuál es el tratamiento a seguir? ¿Cuál es el paso que debemos? O sea, esto es una situación que debe ser tomada con la seriedad del caso porque no es el común estrés. Ahorita se habla muy a la ligera del estrés porque definitivamente todos de una u otra medida vivimos estresados, ¿no? Entonces, pero el estrés postraumático ya vemos que es otra cosa. Puede incidir en tus ganas de comer, en tu hora de descanso. Incluso, doctor, puede incidir en la manera en la que tú realizas tus labores diarias, tu trabajo, por ejemplo. Correcto, existe una incidencia a nivel social, ¿no? El hecho del aislamiento. Sí, hay personas que justamente por el miedo y por el temor de no volver a
pasar por esa situación, tratan de aislarse, se quedan en su casa o tratan de ver las actividades menos posibles al aire libre, según donde se haya realizado, ¿sí?, la actividad traumática que hayan tenido. Entonces, yo creo que eso también garantiza el tema del tratamiento. Ya un estrés postraumático, ya sea la levedad que tenga, necesita de un equipo multidisciplinario, ¿no?, para el tratamiento. En nuestro caso, por ejemplo, estamos también apoyados por algún médico psiquiatra, que es quien va a medicar algún tipo de sustancia que ayude a mejorar sus niveles de ansiedad o de depresión. Está el tema de la psicoterapia, en donde tratamos de trabajar a nivel de ideas cognitivas, el tema de cómo ir modificando aquellos miedos. Hablamos de una técnica que es la desensibilización sistemática, que es comprender un poco el problema y comprender que aquello que ocurrió está en una etapa de tiempo y que pasado el tiempo esa situación debe llegar a ser superada. Entonces tenemos esas dos instancias, pero también viene el tema de la nutrición, ¿no?, el tema de cómo va a ser la alimentación para la persona. Existe alimentación que de una u otra manera altera nuestros nervios. Entonces este tipo de personajes lo que necesitan es un tipo de alimentación que les dé calma, que les dé tranquilidad, un estilo de vida social también, tratar de planear, no sé, actividades al aire libre, acompañados de los seres más queridos. Como decíamos la vez anterior, ¿no?, el componente familiar es algo muy importante. Y eso ayuda bastante a que este tipo de pacientes pues salgan en corto tiempo de esta problemática. Me llama mucho la atención, doctor, ese factor social. Hablábamos la semana pasada sobre el suicidio, la incidencia que tiene el factor social en que una persona salga adelante, y ahora hablamos de estrés postraumático, otro tema diferente, y vuelve a aparecer ese mismo factor social. Las personas deben rodearse de qué tipo de amistades o de qué tipo de compañía para superar este tipo de, sobre todo cuando estamos hablando en este caso del estrés postraumático, superar ese miedo y salir adelante. ¿Cuáles serían los pasos sociales, por llamarlo de alguna manera, que deberíamos seguir? Yo creo que lo primero es la aceptación. Esta persona debe aceptar que ese estrés postraumático que está teniendo le está causando una problemática en esa incidencia, ¿sí? Una vez que acepte, va a ir identificando cuáles son las personas que a su alrededor pueden apoyarlo. ¿Sí? Puede ser la familia, un amigo, la novia, el novio, etcétera, ¿sí? Existen casos en donde este mismo padecimiento ha generado tanto aislamiento que no llegan a tener una vida social, inclusive en una relación emocional. Sí, tienden a quedarse solamente esas instancias por el miedo que les provoca. Entonces yo creo que el primer paso es eso, que esta persona identifique su sintomatología, llegue a aceptar la problemática que tiene y en base a esa problemática a aceptar también la ayuda que le pueden dar las otras personas. La primera incidencia es la familia, ¿sí? A veces la familia es la que está ahí, pero también es la que a veces más critica, ¿sí? La que más dice, no, pero tú puedes, salir adelante, esto es simplemente algo de tu mente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es la familia también quien necesita también aceptar la condición de esta persona y en base a eso apoyarla. Porque una cosa es dar ánimo, que obviamente es la idea, y otra cosa muy diferente es, bueno, no, tranquilo, no pasa nada, actuar como que no pase nada. Exacto, y a veces esa es una condición contraproducente, porque hay pacientes que llegan bajo estas instancias y dicen, sí, yo entiendo que mi familia me quiere dar el ánimo y todo lo demás, pero no llegan a entender, exacto, no llegan a entender lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy pasando. Inclusive dicen, no, yo pienso que mi familia, que yo les estoy mintiendo a mi familia, que solamente me hago, ¿sí? Entonces esa situación es a veces la que no entienden, ¿no? Y ahí viene el estado de ánimo de la familia, no decir, no, tranquilo, no pasa nada, sigue adelante. Entonces, para el paciente no es lo mismo, ¿sí? Entonces necesita en ese sentido ya una ayuda más profesional. Definitivamente, doctor, son temas en los que nos podemos extender muchísimo. Recordemos que nuestro invitado la tarde de hoy es el psicólogo clínico Nelson Guato, quien está acompañándonos para hablar sobre el tema del estrés postraumático y tener la oportunidad de poder conversar acá en el estudio, como le decía, fuera de corte, con un profesional que nos oriente más. Doctor, yo quisiera para estos minutos de cierre que conversemos un poco sobre la terapia que usted mencionaba, sobre el tema de tomar terapia que no sea medicada. Hay personas que realmente no se sienten cómodas pues estando medicadas, no quieren recurrir a fármacos y cierto tipo de químicos. ¿Se pueden tomar terapias para de alguna manera ir liberando este estrés postraumático, que sea una opción para no tener que recurrir la persona que no lo quiera a lo que son fármacos? Bueno, necesariamente estamos hablando que un estrés postraumático nos va a tener presente sintomatología de ansiedad y de depresión. Para la ansiedad lo que necesito son terapias de relajación, ¿sí? Puede ser, no sé, la práctica del yoga, algún tipo de deporte al aire libre, ¿sí? Si no se quiere tener el tema de la medicación. Como decía, también es el tema de la alimentación.
¿Qué más se puede hacer? El tema también de la psicoterapia, y la psicoterapia trabaja en dos ámbitos. El uno puede ser, como decía, el cognitivo, el tratar de ir modificando ese guión de vida que este evento traumático dejó en la persona, y por el otro lado también está el aspecto emocional. Sí, el tratar de identificar la fortaleza que esta persona tiene y dar a conocer también que la solución al final la tienen ellos. ¿Sí? Nosotros simplemente dentro del ámbito de la psicología y de la psicoterapia somos el medio, somos el reflejo de la solución que ellos mismos tienen en sus manos. Doctor, y finalmente, como última pregunta de la tarde de hoy, porque por supuesto las puertas están abiertas para que usted regrese y poder continuar estos temas, si una persona pasa por un evento de miedo, sea una situación de la naturaleza, también incluso se me ocurre una cuestión, si víctima de un asalto, algo de esto que nos genera ese miedo. ¿Es normal que la persona tenga miedo unos días? ¿Es lo común que la persona pues se sienta sobresaltada después de pasar por por algo traumático? Pero si ya es posterior en el tiempo, esa es la señal de alarma. ¿Cuáles son las señales de alarma? Así es, por ejemplo, un asalto, ¿no? Cualquiera que tiene un asalto en plena calle, cuando tal vez días posteriores vuelve a pasar por esa calle, ya tiene esos nervios, esa ansiedad, eso ya nos va generando parte de la sintomatología de un estrés postraumático. Si después de 2 o 3 meses vuelve a pasar por ese lugar, o tal vez ve a alguien que físicamente se parece a aquella persona, ya está generando un estrés postraumático. Como digo, en el estrés postraumático leve, la sintomatología debe estar presente por lo menos 3 meses. En una situación ya grave, estamos hablando de que la sintomatología esté presente 6 meses. Por lo general, yo creo que todos en algún momento hemos pasado por ciertos eventos, ¿no? Pero que no tienen tanta carga emocional, tanto impacto, y que por ello hemos llegado a superarlos. Entonces, a estar pendiente de esa sintomatología. Recuerda lo importante que es cuidar su salud mental, por eso dedicamos estos minutos que valoramos muchísimo para que podamos también cuidar nuestra salud mental, que también forma pues un foco muy importante en toda nuestra salud integral. Doctor, por favor, lo invito a que comparta con nuestros televidentes sus teléfonos de contacto y dónde se encuentra su consultorio para que las personas que nos están viendo tengan la oportunidad de asistir a su consulta si así lo desean. Bueno, con todo gusto. Nosotros estamos atendiendo en el Centro de Atención Psicológica Arqué. Estamos ubicados en las torres del Hospital San Juan, consultorio 507, y la atención es previa cita al 099-8578-39. Decirles también que no es que solamente yo atiendo dentro del consultorio, tenemos otros 2 especialistas más quienes trabajamos de manera íntegra en lo que decíamos, la salud mental para el pueblo riobambeño. Gracias nuevamente al psicólogo clínico Nelson Guato. Nos vamos a un corte comercial y en pocos minutos regresamos para el segmento final de la tarde de hoy, martes 18 de septiembre. Continúe allí con TVS Canal 13.